Bien, buenas tardes, muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Quiero felicitar a Jimena por el reportaje que nos acabas de presentar. Me parece una importancia extraordinaria para llamar la atención sobre lo que está ocurriendo y eres valiente, es un orgullo, es una maravilla. Después de eso ya casi no hay nada que decir, ¿no? Mejor nos iremos en realidad. Bien, empezaremos a ponerlas allá. Bueno, partiré diciendo entonces que la situación de la explotación del oro en Bolivia, que se concentra, como lo ha dicho Jimena, principalmente en la región del norte de Bolivia, en el área de la Amazonía boliviana, tiene que ver con un sistema en el que se mezcla la legalidad con la ilegalidad, la informalidad con la formalidad. La situación es muy compleja porque tiene muchos entramados específicos. La explotación del oro en Bolivia tiene que ver con delincuencia y la explotación del oro en Bolivia tiene que ver con procesos legales formales también. Hay muchas cooperativas formalmente inscritas y registradas, pero por el otro lado hay cooperativas que no están registradas y hay grupos que se llaman cooperativistas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que hay un contexto cruzado de realidades y que tiene que ver con una característica general de nuestro país. Lo informal convive con lo formal. Lo legal convive con la ilegalidad. Al final, en esa trama vivimos marcados por la corrupción. Y eso me parece absolutamente clave de ser destacado. La explotación del oro en Bolivia ocurre principalmente en lo que es toda esta área, el área de la Amazonía boliviana, comprendiendo el norte del departamento de La Paz, el departamento del Beni y el departamento de Pando. La concentración básica se da en el área de la cuenca del Mapiri, Tipuani, Guanay, los ríos Guanay, Mapiri y Tipuani, que confluyen todos, como nos lo ha remarcado Jimena, en el río Caca, y el río Caca se va a convertir en el río Beni para terminar saliendo hacia los ríos grandes de la Amazonía y terminar en el Pacífico allá arriba, en el Atlántico allá arriba. En todo caso, el área que todos conocemos como de explotación minera, aurífera, cooperativista, es el área de Guanay, Tipuani, Mapiri, que está al norte de La Paz, y que es un área a la que todos debiéramos viajar. Todo estudiante debiera viajar allí. Si no han viajado a esta área, no conocen Bolivia. Los que no han ido a esta área no conocen la gravedad de los procesos sociales que se viven en Bolivia. Para conocer grandes problemas urbanos hay que conocer la ciudad del Alto. Para conocer grandes problemas con gran concentración de población minera hay que conocer esta región. No es de fácil acceso, pero es imprescindible viajar a esta región. En todo caso, apoyándome en el mapa de don Dionisio Garzón, que justamente estuvo ayer con nosotros, se detectan estas cuencas aluvionales, la del río Tuichi, la del lago Suches, el río Madera, el río Itenes y, reitero, básicamente esta región que tiene que ver con el Caca y el río Beni. Muy bien, la minería aurífera entonces es una cosa muy compleja. Para empezar, hay un subsector de empresas privadas, medianas y mayores, de capitales internacionales y o nacionales, que muestran un panorama complejo.
reitero, hay un subsector de empresas privadas medianas y grandes, que pueden ser y tener presencia legal o ilegal, porque también hay quienes han recabado sus permisos. Por eso la situación de la investigación es complicada. Pero además hay un subsector de cooperativas auríferas formalmente conformadas y registradas legalmente en tanto cooperativas. ¿Ok? Pero hay un tercer subsector, también formal de cooperativas auríferas, pero que están en conformación con registro legal en trámite. Hay gente que ha conformado su cooperativa y está haciendo sus papeles. No son estrictamente ilegales, no son informales, están operando, pero están con los procesos en curso de su trámite. Esto es distinto a la anterior situación. Hay varias que ya están registradas, tienen sus papeles. Por otro lado, hay un subsector de grupos de trabajo autoorganizados difusa e informalmente como cooperativas, pero dedicados sin autorización legal ni en trámite a un laboreo aurífero, exento de cualquier pago de impuestos o de contribución de aportes para el sostenimiento de las federaciones y subfederaciones. Las cooperativas en el caso 2 y 3 aportan a las federaciones, tratan de tener un contexto de operación legal. Se llaman cooperativas y estas también se llaman cooperativas, pero son más bien grupos de trabajo autoorganizado con calidad de socios, pero no tienen papeles, están en la informalidad, inclusive no aportan a sus federaciones y subfederaciones, viven en un contexto de creciente informalidad. En el caso de todos estos sectores, van a encontrar que hay cooperativas muy grandes, formales, y cooperativas muy pequeñas, formales, cooperativas a medias, grandes, cooperativas pequeñas, que no tienen papeles o están en trámite más bien. Y hay también cooperativas casi clandestinas que son grandes y otras que son chiquitas. La situación es así de compleja y lo que importa es destacar que algunas de las cooperativas muy formales, grandes, no trabajan como cooperativas, trabajan los socios como empresarios capitalistas. En las cooperativas grandes hay trabajo asalariado. Los socios de la cooperativa a veces ni van ya a esa región, muchos viven en la ciudad de La Paz o en Oruro y lo que hacen es tener trabajo asalariado. Por otro lado, hay cooperativas que no tienen trabajo asalariado, los socios trabajan, ellos mismos son los mineros. En todo caso, noten la complejidad de eso que llamamos cooperativa. Pero además, en la región hay un quinto subsector de comunidades rurales tradicionales o de nuevos asentamientos rurales que están asentadas, explotando mineral. Son comunidades rurales que se autodenominan cooperativas, porque claro, como están dedicados a la minería, será que hay que ser cooperativa, no tienen título, no tienen registros, etcétera, pero entonces hay comunidades que se han cooperativizado, se autodenominan cooperativa, pero en realidad no tienen ni siquiera esquemas de socios, es más el esquema comunal, no tienen registros, etcétera, etcétera. Esta situación se vive en el norte de La Paz, en el Beni o en Potosí o en Oruro, donde también hay este tipo de cooperativas que en realidad tienen de nombre cooperativa, pero en realidad son comunidades rurales. En el caso del norte de La Paz, todos conocemos además un subsector de trabajadores libres, no organizados o muy parcialmente organizados, informales, que son los barranquilleros. Los barranquilleros, los más pobres en el esquema de la explotación del oro, van con sus familias, muchos están entre ser barranquillero y ser mendigo, muchos están entre ya soy barranquillero, no quiero volver a ser mendigo, es de la gente más pobre de nuestro país que está tratando de plegarse a alguna cooperativa para que le dé un pedacito para empezar a lavar su oro en una bateíta, ¿verdad? Los barranquilleros son el sector más pobre
y hacen muchas veces, estos barranquilleros son los que no tienen empleo formal y por lo tanto no pueden ser asalariados de las cooperativas, pero las cooperativas, para que no molesten, les dan permiso de explotación en un ladito del río. El barranquillero con suerte se convierte en trabajador asalariado. Vean entonces ustedes que la explotación del oro tiene esa complejidad y es muy destacable lo que Jimena nos acaba de enseñar, y es el hecho de que este subsector de cooperativas auríferas formalmente conformadas tienen derechos y están registrados, utilizan ese registro y esa formalidad para hacer tratos de asociación con capitales internacionales y empresas chinas o colombianas y otras, y entonces, siendo legales, entran en la ilegalidad con contratos de aprovechamiento del capital transnacional. Es decir, se aprovecha el registro legal para meterse en negocios con la presencia creciente de capitalistas chinos que han llegado a imponer una muy fuerte tecnología en toda la región. En todo caso, ¿no?, importa decirles que no sabemos lo que está pasando y estamos perdidos los investigadores. Para empezar, no sabemos, ¿no?, cuántas cooperativas hay en Bolivia, formales o no formales, o registradas o en proceso de registro. Está la chipa de la realidad, que más o menos se dice que hacia 2014 existían más de 1000 cooperativas auríferas, ubicadas la gran mayoría en la subregión amazónica. Ahora, tampoco sabemos dónde se ubican geográficamente y no tenemos un registro gráfico de ubicaciones específicas. Por el otro lado, los poblamientos son inciertos también. La dirigencia del propio cooperativismo minero en Bolivia suele decir que hacia inicios de 2015 el número de miembros del sector cooperativista alcanzaría a una cifra de entre 150.000 a 160.000 personas. Pero estamos en la luna, no sabemos cuánta gente está en el sector cooperativo. Otras fuentes, ¿no?, más bien indican que los miembros efectivos del sector para 2015 solamente alcanzaba 110.000. Fíjense la diferencia de 110.000 a 160.000. 50.000, ¿dónde estarán? ¿Qué será? ¿Existirán? No tenemos estadística clara. La ausencia del Estado es también ausencia de estadística clara. No sabemos el ABC de la situación en términos poblacionales, demográficos, de estadística básica, ¿no? 60.000 en todo caso se estarían dedicando como cooperativistas a la explotación del oro. En todo caso, algunas publicaciones nos están diciendo que más bien el número alcanzaría a 80.000, ese 55 no le presten atención, serían 80.000 los que están trabajando en el sector cooperativa oro. Ahora, de esos 80.000, si me preguntan cuántos son barranquilleros, no lo sé. No hay investigación estadística demográfica. Es un tipo de investigación a la que no podemos acceder porque implica muchos recursos hacer un censo. Estamos urgidos de un censo minero en profundidad. Voy a correr básicamente la explotación minera aurífera tiene dos grandes impactos ambientales. Por un lado, la desforestación, nos ha mostrado fotografías Jimena, y por el otro lado, la contaminación química. En el caso de la explotación aurífera en el norte de La Paz, esto tiene un nombre que todos conocen, el mercurio, ¿verdad? No voy a entrar en detalles sobre esto, no me va a alcanzar el tiempo, pero básicamente una investigadora de desforestación debida a la explotación del oro está mostrando que hay 5 grandes bolsones de explotación
minera aurífera en la Gran Amazonía sudamericana. Por un lado, la región de la Guayana Francesa y Surinam, por el otro, un bolsón de explotación aurífera en el centro de la Amazonía brasilera, por el otro, acá en la otra Guayana, explotación aurífera en Colombia y también esta región de Venezuela, y el Ecuador tiene un impacto de la explotación aurífera en términos de desforestación muy grande. El Ecuador y el Perú, como en el caso de Bolivia, en el estudio no entró el caso de Bolivia, en estos países de la región amazónica, el impacto de la desforestación puede visualizarse gráficamente. Fíjense cuánto de bosque ya ha volteado la explotación aurífera. Permítanse verlo gráficamente. Se trata de una investigación extraordinaria que más o menos muestra el cambio que se ha producido del 2001 al 2006 hasta el 2000, más o menos 7 a 2014. En esta primera etapa, que es previa al boom de los precios del oro, como todos saben, ha habido un boom de los precios del oro hacia 2005, 2007, el oro ha empezado a subir. Eso ha hecho que en toda la Amazonía sudamericana la explotación del oro se ha incrementado enormemente. Muchos mendigos de nuestros países se han ido a estas explotaciones y entonces se nota la diferencia de la expansión de la desforestación solamente viendo este impacto, por ejemplo, la desforestación con relación a la desforestación causada en la década previa. Fíjense el cambio de magnitud en las dimensiones, en las Guayanas, por ejemplo, y fíjense cómo la desforestación está impactando esos sectores. Ahora, todos sabemos que el gran impacto desforestador es de la agricultura, la agroindustria, los cocales, la ganadería. Frente a eso, el impacto desforestador de la minería del oro es un piojo tuerto. Pero el tema no es ese solamente. En términos de tamaño será un piojo tuerto, pero en términos de impacto es muy grave, porque el impacto minero es mucho más prolongado en términos del impacto desforestador. Pueden entrar las vacas, pueden entrar los cocales, pueden entrar la soya, etcétera, pero la reforestación puede darse mucho más rápido si se hicieran programas. Donde está la minería, la tierra queda como tierra baldía, tierra inútil, tierra árida, tierra realmente dañada porque se meten ácidos químicos, lubricantes, gasolinas, todo sucede en esos términos de impacto. Desforestación entonces es un gran impacto de la explotación minera. El otro gran impacto, por supuesto, es la contaminación con el mercurio. Muy rápidamente, les quiero contar que Bolivia está considerada como uno de los más grandes contaminadores de mercurio a nivel mundial. Bolivia está entre los primeros contaminadores de mercurio entre todos los países del mundo. Bolivia está botando aproximadamente, pero es una cifra relativamente incierta, es una aproximación también, 100 toneladas de mercurio anuales al aire y a los ríos y al suelo. Son 100 toneladas, donde 45% de las toneladas de mercurio van hacia el aire y un 55% de toneladas de mercurio más bien estarían entrando a aguas y suelos. Perú, en cambio, solo está volcando 32 toneladas, fíjense. No quiero entrar en detalles de cifras,
pero Bolivia es uno de los países que más mercurio utiliza para la explotación aurífera en todo el mundo y es el país de mayor impacto contaminador con mercurio. Tanto es así que Bolivia es un acápite de estudio permanente del Programa de las Naciones Unidas de Control de Mercurio. Se ve a Bolivia como un punto rojo en el mapa mundial de contaminación de mercurio. Claro, seguramente a ustedes no les importa, o sí les importará, pero ¿saben qué es lo grave? Ustedes comen pescados del río Beni. Ustedes comen pescados del río Beni, surubí del río Beni. Todos los días se vende en nuestros mercados eso. Y del río Beni se está llegando, ¿no?, cualquier cantidad de pescado contaminado con mercurio. Con esto voy a acabar. Fíjense qué es lo que pasa. Estos son los ríos Guanay, Mapiri, todos estos ríos, el Coroico, etcétera, confluyen en el río Caca. Toda esta cuenca alta es la cuenca alta del río Beni. Aquí está la más grande producción aurífera de Bolivia. Se está botando 90% del mercurio en estos ríos. Y estos ríos entran enteritos al río Beni y se van a pasar hasta el Océano Atlántico. Pero en su trayecto el mercurio se convierte en metilmercurio. El mercurio, que es un metal, se convierte en una sustancia orgánica, el metilmercurio. Sin entrar en detalle, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un charco de agua o una laguna, en la parte de arriba hay agua tibia, en la parte de abajo hay agua fría. Cuando el mercurio llega a una lagunita, a un charco y se encharca, el mercurio se deposita en el agua fría y los microorganismos convierten al mercurio 100 toneladas de mercurio, 55 toneladas en agua y suelos. Ese mercurio se convierte en metilmercurio. Los pescaditos pueden comer y se empieza a envenenar la población de peces. Esta región es un gran envenenador del medio ambiente y hay un estudio científico de 2009 que se llama Composiciones isotópicas anómalas de mercurio en peces y cabello humano en la Amazonía boliviana. Es un estudio que ha hecho un conjunto de profesionales. Hay 3 de estos estudios viendo qué pasa con el mercurio en los ríos del norte amazónico boliviano. ¿Qué es lo que ha mostrado este estudio? Básicamente, ¿qué es lo que han encontrado con relación a los peces? Las concentraciones totales de mercurio de los especímenes de los peces, tales y tales y tales, en el río Beni, las concentraciones de mercurio convertido en metilmercurio son extremadamente elevadas. La concentración es tan alta que se considera al pescado del río Beni actualmente como pescado envenenado. Y eso comen ustedes. Y ustedes debieran importarles entonces el mercurio, o no coman pescado del Beni, porque se están envenenando, y no estoy exagerando. ¿Qué es lo que han encontrado de concentraciones en el cabello humano? Las investigaciones de estos científicos. Son grupos de científicos que han venido de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania.
Hay 3 estudios muy fuertes que se han realizado entre el 2008 hasta el presente, que es lo que dicen: las concentraciones de mercurio en los cabellos de la población indígena en los bordes del río Beni, que tienen una dieta diaria de pescado, son elevadas. Y han hecho comparaciones de una población indígena con otra población indígena cerca de Rurrenabaque. ¿Y qué dicen las conclusiones? Mientras que la población A tiene una dieta exclusiva de pescado, la dieta de la población B es más diversificada, debido a que vive más cerca de Rurrenabaque. En el caso de la población A, las concentraciones de mercurio son mucho más altas que las concentraciones de la población B. Los que más comen pescado son los más envenenados. ¿Y qué es lo que está mostrando la investigación científica y el trabajo de campo? Vayan a Rurrenabaque, yo he ido, ¿y qué es lo que encuentras? Gente del grupo Tacana que está botada en las calles, y ahí está botada. Y todo el mundo dice, Ricardo, estos son unos vagos. Voy a terminar. Estos indios vagos no les gusta levantarse. ¿Qué produce el metilmercurio? Produce efectos en el cerebro parecidos a la esquizofrenia. Van a ver a los pobladores indígenas en Rurrenabaque con baba en sus labios. Y están botados ahí. Parece enfermedad mental, es contaminación con mercurio. Las madres que están embarazadas, muchos de sus hijos mueren en sus placentas. No coman pescado del Beni. No lo hagan. 2, no permitan, voy a terminar por favor, no permitan que el gobierno construya aquí la represa del Chepete y el Bala, porque con esa represa, en esa represa vamos a tener una sopa gigantesca de metilmercurio. Todo el mercurio se va a trancar en la represa y ese va a ser un envenenador de toda la cadena alimenticia de la región. El principal problema ambiental de la represa del Chepete y el Bala es que el mercurio que baja del oro se va a convertir en metilmercurio en toda esta región y la posibilidad de un envenenamiento masivo está presente. La represa del Chepete y el Bala es un atentado contra la salud. Es un crimen contra la salud colectiva de Bolivia y es muy irresponsable que las autoridades hablen siquiera de esa posibilidad, porque todo el mercurio de este proceso de explotación de oro se va a estancar en las aguas frías de estas grandes represas. Y eso no han tomado en cuenta. Eso es todo. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias, Ricardo.